Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta rica mañana. Agradecemos que Dios nos haya dado la oportunidad en esta mañana de tener este discipulado con ustedes. El título de esta enseñanza es El crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Cómo viviremos? Luego de confirmar la importancia de las Escrituras en el conocimiento de Dios, debemos de preguntarnos entonces, ¿cómo viviremos nosotros? O sea, que a partir de que nosotros estamos conociendo a Dios, ¿cuál va a ser la postura que usted va a tener delante de Dios? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta adecuada? Debemos recordar siempre que en la vida cristiana no solo nos interesa lo que sabemos, sino también cómo vivimos a la luz de cómo conocemos a Dios. Aquí lo más importante cuando nos acercamos a Dios, a conocerle más, no solamente es que nos tengamos mucho conocimiento de Él, sino cómo vamos a vivir a la luz de lo que estamos conociendo. Y una de las cosas que vemos, hermanos, es aquí en el Salmo 105, verso 4, una de las cosas importantes, una de las más poderosas y hermosas exhortaciones por parte del Señor que Dios nos hace en esta mañana. ¿Cómo debemos de aplicar esas exhortaciones a nuestra vida? Entonces vamos a orar para iniciar. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted a pedirle que usted sea con nosotros. Le pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, que allá en sus hogares de mis hermanos y aquí mismo, Señor, usted abra los ojos del entendimiento para cada uno de nosotros. Seguimos orando, Señor, por los que están enfermos, como la hermana Élida, como la hermana Judith, Señor, y cada uno de los enfermos, Señor, que usted tenga misericordia de ellos y les dé la sanación que necesitan. Señor, en esta hora venimos delante de usted a suplicarle, Señor, que sea en este estudio, Señor, que usted se revele a nosotros por medio de su palabra y que nosotros podamos conocerle más y llevarlo al terreno de la práctica. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor, oramos. Vamos a ver cómo podemos aplicar estas exhortaciones a nuestra vida. Vamos al Salmo 105, verso 4 y 5. Salmo 105, verso 4 y 5. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, desde sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí, hermanos, el salmista, hermanos, dice que debemos de buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre el rostro de Dios. Hermanos, no sé usted cuántas veces ora al día, cuántas veces en realidad está buscando a Dios. Mire, hay veces, hermanos, utilizamos aquí en Estados Unidos una frase muy mencionada por personas no cristianas. Oh mi Dios, oh mi Dios. Pero en verdad, ¿será el Dios de ellos? No, ¿verdad? Porque hay muchas personas que pronuncian oh mi Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, dice que buscar siempre su rostro. De una manera desinteresada tenemos que buscar el rostro de Dios. No solamente cuando necesitamos que Dios nos dé beneficio, cuando estamos enfermos, cuando estamos en momentos de prueba, cuando estamos en situaciones de enfermedad, cuando estamos sin trabajo, tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscarlo en todo tiempo. Y aquí el salmista dice que busquemos a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿usted se acuerda de dónde lo sacó el Señor Jesús? Nos sacó del lodo cenagoso. Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Entonces, hermanos, ¿qué milagro hizo Dios en tu vida? ¿O qué milagro sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos? Usted, si yo le pusiera un ejemplo básico, hermanos, hay veces, hermanos, que se acaba económicamente los recursos que tenemos. Hay veces que pues no hay para la salud médica. Hay veces que estamos en una situación difícil
Y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios en nuestros familiares. Entonces, hermanos, hemos visto el poder de Dios cada uno de nosotros. Aquí encontramos en este versículo, hermanos, algo importante. Hay un imperativo, hermanos, en el verso 105:4. Buscad a Dios. Hay un imperativo que demanda una acción por parte de nosotros. Esta acción demanda de buscar a Dios. Este es un imperativo que lo debemos de hacer, hermanos. Es un verbo imperativo que Dios nos manda a que lo busquemos. Buscar el rostro de Dios frecuentemente. Y hermanos, cuando Dios manda en su palabra un mandamiento o está haciéndolo en una forma imperativa, hermanos, el pueblo de Dios debe de obedecer. Entonces, ¿cómo lo debemos de aplicar de aquí en adelante este versículo, hermanos? Pues de aquí en adelante yo tengo que buscar el rostro de Dios. Tengo que buscar hacer su voluntad. Tengo que buscarlo todos los días, no solamente cuando yo necesite un favor de Dios. Dice, no es suficiente comenzar a buscar a Dios, sino que debe de convertirse en una práctica diaria para nosotros, era lo que decíamos. ¿Qué nos enseña Oseas 6:3? Vamos al libro de Oseas 6:3. Oseas 6:3. Así dice la palabra del Señor. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta de su salida, y vendrá a nosotros con la lluvia, como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Entonces, hermanos, aquí el libro de Oseas, hermanos, nos manda que conozcamos a Dios y prosigamos a conocerlo a Jehová. Hermanos, cuando usted vino en arrepentimiento y fe, el día de la conversión, hermanos, usted empezó a conocer a Dios, pero conforme fue creciendo espiritualmente, hermanos, se fue empapando más quién es su Dios. Aquí la palabra, hermanos, que encontramos en Oseas 6:3, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguir significa, hermanos, correr tras algo, búsqueda de algo. Y aquí lo que queremos, hermanos, es conocer el conocimiento de Dios. Entonces nosotros vamos tras el conocimiento de Dios porque queremos conocer a Jehová y queremos conocer su poder. La persecución debe de ser determinada por los activos en conocer a Dios. Nosotros, hermanos, queremos saber la voluntad de Dios, hermanos, y queremos conocerle más a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, si conocemos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Si queremos conocer a Dios, hermanos, usted y yo nos debemos de esforzar por conocer a Dios. La palabra proseguimos viene del hebreo redad, que significa perseguir, correr tras algo, búsqueda o persecución. No debemos ser casuales o apáticos en nuestra búsqueda personal de la voluntad de Dios, sino debemos de ser determinados y hasta ambiciosos, hermanos. Mire, es algo bien importante. Cada uno de nosotros debemos de seguir a Dios porque queremos conocer la voluntad de Dios y debemos de ser activos en esto, hermanos. No nada más, hoy que escucho un estudio, quiero conocer a Dios, sino que me debo de acercar a Dios para conocerle más día tras día, hermanos. Que empecemos desde hoy, hermanos, una vida activa, hermanos, en el conocimiento de Dios, porque eso nos ayuda a nosotros. Ahora, Dios no solamente nos manda a buscarlo, sino que además nos da numerosas promesas grandiosas y preciosas para animarnos. Mire, Dios, hermanos, no solamente demanda que lo busquemos, sino Él nos da, hermanos, promesas grandiosas y preciosas para animarnos a buscar. Hermanos, Dios no solamente nos dice, búsquenme a mí para que me conozcan.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él nos da promesas grandiosas y preciosas para nosotros. Y vamos a Proverbios capítulo 2, verso del 2 al 5, donde encontramos una de las promesas más poderosas de Dios en las Escrituras, hablando sobre el conocimiento de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios. Proverbios capítulo 2, verso del 2 al 5. Así dice la palabra del Señor en Proverbios 2, verso del 2 al 5. ¿Ya lo tienen por ahí? Amén. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como la plata lo buscares y escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjese qué tan importante ahí un verso 4, si como a la plata lo buscares y lo escudriñares como a los tesoros. Hermanos, usted se pone a pensar, ¿cómo es que las personas en los 1900 buscaban los tesoros? Ustedes se acuerdan que llevaban palas, picos y hacían grandes agujeros para encontrar ese tesoro. Y tenían un gran entusiasmo en escarbar y iban 4 o 5 personas a querer escarbar para encontrar ese tesoro, hermanos. Nosotros así, como si buscáramos el oro o la plata, hermanos, debemos de escarbar, debemos de escudriñar las Escrituras para tener el conocimiento de Dios. Fíjese la promesa que hay en el verso 5. Entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si buscaras a Dios como la plata y el oro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, todos queremos conocerle al Dios verdadero, ¿verdad? Porque nosotros no nada más queremos saber algo de Dios. Queremos tener ese conocimiento pleno, hermanos. ¿Para qué? Para no pecar en contra de Él, dice el salmista en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quería el salmista, hermanos? A manera que él tuvo conocimiento de Dios, él ya no quería pecar en contra de Dios. No quiere decir que no pecaba, pero ya no pecaba deliberadamente, hermanos. Él aplicaba la palabra de Dios a su vida. Él antes de actuar, hermanos, él sabía. Fíjese, abra su Biblia, hermanos. Ahí en Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, verso 14. Vea lo que dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El salmista, hermanos, ahí en el Salmo 119:11, hermanos, tenía los sentidos ejercitados. Nosotros también queremos tener esos sentidos ejercitados para saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cómo voy a saber yo qué es lo que está bien o lo que está mal? Lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta. Pues a través del conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, es importante y fundamental que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de Dios. Aquí, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice: afina tus oídos y concéntrate en el entendimiento. Clama a Dios por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como los tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa el temor al Señor y obtendrás conocimiento. Cuando más conoces a tu Dios,
más lo respetas y lo honras en tu vida, ¿verdad? Cuando más conocemos a Dios, hermanos, más lo respetas y lo honras en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a querer hacer la voluntad de Dios, vas a querer obedecerle en todas las áreas de tu vida. Escuche esto, entre las escrituras y la oración existe una relación inseparable. Hemos de alzar nuestra voz a Dios en oración pidiéndole que nos conceda conocerlo y entender su voluntad. Entonces, cuando nosotros vamos en oración, hermanos, cuando queremos conocer más de Él, hermanos, nosotros vamos a pedirle que Él nos conceda conocerlo y entender su voluntad. También hemos de buscar este conocimiento como si buscáramos la plata y el oro escondidos en las profundidades de una cueva o en una mina. Además, es necesario notar que existe una relación directa entre el conocimiento de Dios y la reverencia y el temor de Dios, que es temor reverente. En cuanto lo conocemos, más lo respetamos y lo honramos con nuestras vidas, hermanos. El propósito de conocer a Dios, hermanos, no es para obtener un conocimiento y para que la gente nos admire, hermanos. El propósito de tener este conocimiento de Dios es para respetarlo y para honrarlo con nuestras vidas, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi padre en aquellos tiempos, hermanos, estamos hablando de 1960, salían con las personas de ahí del pueblo, hermanos, y se iban a escarbar 4 o 5 personas porque creían que había tesoro, creían que había oro, que había monedas. Y hermanos, se estaban 4 o 5 días escarbando un agujero, hermanos, para poder encontrar ese tesoro, hermanos. Nunca lo encontraron, pero lo traigo a ilustración, hermanos, que así debemos de ser nosotros, hermanos. Tenemos que buscarlo diariamente, hermanos. Ellos querían encontrar el tesoro, pero no encontraron nada. Pero nosotros sí, hermanos. Si buscamos como ellos buscaban la plata y el oro, hermanos, nosotros vamos a encontrar el conocimiento de Dios. Y acuérdense, hermanos, que nosotros vamos a pedir el conocimiento de Dios para respetar y honrar a nuestro Dios. El domingo yo les decía, hermanos, que el crecimiento espiritual depende de uno, sí. Muchos se quedaron admirados, hermanos, porque dicen, ¿cómo? ¿No depende de Dios? Sí, yo voy a venir a Dios en oración para que me conceda conocerlo y entender su voluntad. Eso es fundamental. Que Dios me conceda conocerlo más y entenderlo más. El crecimiento espiritual se da cuando yo vengo a las Escrituras y estudio de la palabra de Dios. Si yo no estudio las Escrituras, no puedo tener el conocimiento de Dios. Por eso se dice, hermanos, que el crecimiento espiritual depende de mí. ¿Por qué? Porque si yo no estudio, ¿cómo va a llegar ese crecimiento espiritual a mi vida? Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado todo, hermanos, para que crezcamos espiritualmente. Vamos a Efesios, capítulo 4, verso 11 y 12, para que vea que le voy a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Efesios, capítulo 4, verso 11 y 12. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hablando de Jesús, que Él dio dones espirituales. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? Ve el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios proveyó, hermanos, por medio de los dones espirituales, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, para que por medio del conocimiento de Dios, hermanos, las personas crezcan espiritualmente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor y todos los maestros de la escuela dominical, Dios les ha dado ese don para que nos enseñen la palabra de Dios y para que nosotros la llevemos al terreno de la práctica. Si nosotros, hermanos, vamos el domingo, escuchamos la palabra de Dios
y no la llevamos al terreno de la práctica, hermanos, no vamos a crecer espiritualmente. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, usted no va a crecer espiritualmente. Si usted no tiene un tiempo de oración, usted no va a crecer espiritualmente. Acuérdense, hermanos, que las escrituras y la oración tienen una relación inseparable. Hemos de alzar nuestra voz a Dios en oración pidiéndole que Él nos permita conocerlo y entender su voluntad. Hermanos, si yo me acerco a Dios y me cruzo de manos y le digo, Señor, quiero conocerte más, pero no estudio la palabra de Dios, ¿cómo voy a crecer espiritualmente? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Ahora, hermanos, nosotros queremos tener el conocimiento de Dios para respetarlo y honrarlo con nuestras vidas. Vamos al Salmo 27:8. Salmo 27:8. Ahí en el Salmo 27:8 dice la palabra del Señor así. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El salmista está diciendo aquí en el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa, hermanos, buscar su presencia personal. Buscar el rostro de Dios es una característica primordial de aquellos verdaderos creyentes que desean tener una comunicación con Dios. Hermanos, los puritanos de 1700, hermanos, buscaban el rostro de Dios por medio de la oración. Nosotros vamos a buscar el rostro de Dios, hermanos, por medio de la oración, y hermanos, para tener una comunión con Él. Fíjese, hermanos, Dios ha establecido la forma en que nosotros nos vamos a comunicar con Él, es la oración. Y fíjese que muchos de nosotros no estamos utilizando ese medio que Dios ha establecido para que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, puedan tener comunión con Él. Nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús por medio de la oración. Entonces cada uno de nosotros necesitamos leer la palabra de Dios y acudir a la oración con Él. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, verso del 7. Filipenses 3, verso del 7 y 8. Ahí en Filipenses 3, verso del 7 a 8, dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo que tengo por basura para ganar a Cristo. Conocer a Jesús, conocer a Cristo Jesús. No es un conocimiento intelectual el que se pide de nosotros acerca de Cristo. Aquí Pablo empleó el verbo griego, hermanos, para conocerle, que significa conocerle por experiencia. Equivale a participar de una forma íntima en la vida de Cristo. ¿Cómo voy a conocer a Dios, hermanos? En una manera íntima. ¿Cómo lo voy a conocer a profundidad? Por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Entonces, hermanos, Pablo utiliza aquí un verbo, hermanos, que significa experiencia, esto que equivale a participar de una forma activa, en una forma íntima en la vida del Señor. Ahora, hermanos, una de las características más obvias de los justos es que buscan conocer a Dios y su voluntad.
Hermanos, una característica distintiva en el creyente, hermanos, es que los creyentes deben de buscar a Dios y su voluntad. Aunque hasta los creyentes maduros y celosos tendrán luchas contra el pecado y la apatía, todos debemos de perseverar en el conocimiento de Dios. Conocerle y agradarle debe de ser nuestra obsesión más grande, y la verdad es que controle nuestras vidas, conocer y agradarle a Dios. Mira, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a conocer los atributos de Dios, ¿cuál es el propósito fundamental? De conocerle más a Él y agradarle en todo lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, ese es el propósito, hermanos, por el cual tenemos conocimientos de los atributos de Dios. Queremos acercarnos más a Él. Vamos al Salmo 14, verso 1 al 3. Salmo 14, versos del 1 al 3. Salmo 14, verso del 1 al 3. Así dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón. ¿Quién dice? El necio. No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscare a Dios. Jehová miró desde los cielos para ver si había un entendido que busque a Dios. Y vea la respuesta de Dios en el verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Siempre debemos recordar, hermanos, que nosotros somos personas que debemos de buscar el rostro de Dios. El necio, hermanos, dice que no hay Dios. Y dice que no hay quien haga el bien. Y que Jehová desde los ejércitos, hermanos, buscó a quien hiciera el bien y no hay nadie, hermanos. Dice ahí en el verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios, y no había ninguno. Todos se desviaron a una. Bueno, eso dice el necio en su corazón, que no hay Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros decimos que sí hay Dios, que es un Dios vivo. Hermanos, en verdad tenemos que acudir a las Escrituras y aprender más de nuestro Dios. Ahora, hermanos, la grandeza fuente del conocimiento de Dios es la siguiente. Hemos aprendido 3 verdades hasta aquí, hermanos. Dios exhorta al creyente a buscarlo y ya ha prometido, hermanos. Hemos visto 3 cosas hasta aquí, quiero que usted entienda. Las 3 cosas que hemos visto: número 1, Dios nos exhorta a que lo busquemos. Todo creyente debe de buscar a Dios. Punto número 2, Dios ha prometido revelarse a los que lo buscan. Si usted quiere tener conocimiento de Dios y lo busca sinceramente, lo va a encontrar, hermanos, por medio de la Escritura. Dice ahí, Él ha prometido en el punto 2, revelarse ante aquellos que lo buscan y los justos le buscarán. Y número 3, hermanos, los justos le buscarán. Estas son verdades grandiosas. Sin embargo, hay una pregunta: ¿cómo vamos a buscar a Dios? La respuesta fundamental para la vida cristiana, buscamos cómo conocerlo por medio del estudio de su palabra. ¿Cómo buscamos conocer a Dios? Por medio del estudio de su palabra. Por medio de la palabra de Dios, las Escrituras, y va acompañado con mucha oración. Estudiaremos en verdad con mayor profundidad en los siguientes capítulos, hermanos, acerca de las Escrituras, que son la fuente grandiosa del conocimiento de Dios. Hermanos, si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, es a través de las Escrituras. De acuerdo a los siguientes versículos, hermanos,
Porque las Escrituras son la fuente verdadera y confiable del conocimiento de Dios. Vamos a tomar el último versículo de esta mañana. Lo encontramos en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Así dice la palabra del Señor. Aquí estamos viendo, hermanos, que la forma de cómo conocer es a Dios, hermanos, es por medio de la Escritura. Ahí vamos a 2 de Timoteo 3, 16. La palabra del Señor dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces por eso vamos a tener el conocimiento que Dios quiere. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra inspirada literalmente significa soplada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Y en el término griego, hermanos, soplar, hermanos, significa que es exhalada por Dios. Ahora, el adjetivo toda también es importante. La totalidad de las Escrituras provienen de la boca de Dios, por lo tanto no tiene error y es enteramente confiable. Entonces, hermanos, cuando yo quiero crecer en el conocimiento de Dios, ¿a dónde voy a ir? Tengo que ir a las Escrituras, porque dice la palabra es que toda Escritura es inspirada por Dios. Aquí, hermanos, podemos ver, hermanos, que la Escritura, hermanos, proviene de la boca de Dios y por lo tanto, al venir la Escritura de un Dios justo, de un Dios santo, hermanos, no tiene error y es enteramente confiable. Entonces, si yo en esta mañana he decidido conocer más a Dios, conocer más a Jesucristo, ¿a dónde tengo que ir? A las Sagradas Escrituras. En ellas voy a encontrar el conocimiento que yo necesito de Dios. A partir de que usted vino en arrepentimiento y fe, a partir de la conversión, empieza una nueva vida en Cristo Jesús. A partir de ese momento, hermanos, empezamos a crecer espiritualmente. Pero muchos de nosotros, hermanos, después de la conversión, nos hemos cruzado de brazos, hermanos, y no hay crecimiento espiritual. Y hermanos, y el crecimiento espiritual se nota en la vida de la persona, porque nosotros nos damos cuenta. Si una persona está estancada espiritualmente, hermanos, no quiere decir que yo le haya preguntado que esté estancada, sino con su forma de vivir, con su forma de actuar, estoy viendo que esta persona no ha tenido crecimiento espiritual de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos cada uno de nosotros para crecer en el conocimiento de Dios? Ir a las Escrituras y conocer a Dios. Entonces, que en esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros sea nuestra meta. A partir de este día, hermanos, que cada uno de nosotros busque el rostro de Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Y como decíamos, hermanos, la oración y el estudio de la palabra van acompañados. Yo le voy a pedir mucho a Dios, hermanos, que, por ejemplo, decíamos hace rato, hermanos, que la Escritura y la oración son inseparables. Debemos de pedirle a Dios que Él nos dé el conocimiento de Él y que nos ayude a entender su voluntad. Mira, hermanos, cuando yo inicié con la oración, que nosotros queríamos conocerle más a Él. Si Dios, hermanos, se ha revelado por medio de su palabra y Él nos ha dicho quién es Él, entonces, ¿qué es lo que necesita el pueblo de Dios? Acudir a Dios para conocerle a Él. Muchos de nosotros hemos estado pecando hasta el día de hoy
porque no tenemos el estudio completo de Dios y porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, que en esta mañana, hermanos, empecemos desde hoy a estudiar en una forma meticulosa la palabra de Dios. Que el estudio de la Biblia, hermanos, sea una forma consciente, que sea expositivamente y consecutivamente cuando tú lees un libro de la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero en esta mañana aprender a conocer a Dios por medio de su palabra, este es un ejemplo. Yo voy a tomar el libro de Efesios y lo voy a abrir en el capítulo 1, verso 1. Y lo voy a estudiar consecutivamente. La palabra de Dios la voy a utilizar verso por verso, la voy a estudiar y voy a entender en el contexto de lo que me está diciendo la palabra de Dios. Mire, hay una frase que se utiliza. El verbo, el versículo sacado de contexto nos sirve de pretexto. Que no nos sirva de pretexto, hermanos, el agarrar la Biblia y decir, bueno, ¿qué tienes para mí, Señor? Abrimos ahí en Deuteronomio y mañana abrimos allá en Apocalipsis y nos andamos brincando como chapulines, hermanos. No. Nosotros queremos tener un conocimiento pleno de Dios. La Biblia habla de cada uno de sus libros, hermanos, en su contexto. Estudiemos cada libro de la Biblia, versículo por versículo, hermanos. Y como yo les decía, si estamos leyendo el libro de Efesios, vamos a estudiar Efesios capítulo 1, verso 1 al verso 12. Que en ese día sea de reflexión lo que estudiemos y que nosotros meditemos en lo que estudiamos y en la noche volvemos a leer el versículo y volvemos a pedirle a Dios que nos dé dirección para entender su palabra. Bueno, muchas gracias, hermanos, y vamos a venir en oración en esta mañana. Agradecemos la vida de cada uno de ustedes, agradecemos que Dios les haya puesto en el deseo de escuchar este discipulado que estamos teniendo para el crecimiento del conocimiento de Dios, porque todos queremos conocerle. Le doy las gracias por sus vidas, le doy las gracias a Dios por cada una de sus familias, le doy gracias a Dios porque Él ha proveído para cada uno de nosotros en alimento, en vida, y para que nuestra vida espiritual siga creciendo más y más en el conocimiento de Él. No para presumirle a la gente, sino para conocerle y no seguir pecando en contra de Él. Vamos a venir en oración, agradeciéndole por este estudio. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted a suplicarle que usted sea con cada uno de mis hermanos que estuvieron en el estudio, Señor, los que no pudieron estar, Señor, que usted les ayude, les cuide y les guarde. Pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado hoy, mañana y siempre. Damos gracias por nuestras vidas, Señor. Damos gracias por el conocimiento que usted nos permitió ver en su escritura, Señor, y le pedimos que usted nos siga ayudando, Señor, para crecer espiritualmente a cada uno de nosotros. Rogamos en el nombre del Señor Jesús, Señor, por los que están enfermos en el lecho de dolor, que usted sea con ellos, que usted sea con la hermana Judith, que usted sea con la hermana Élida, Señor, y cada uno de los enfermos, Señor. Le ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de usted. Gracias, Señor, porque para siempre su misericordia se renuevan cada mañana. Seguimos pidiendo por nuestras familias que todavía no son salvas, Señor, que usted mande salvación y vida eterna. Le pedimos, Señor, por cada uno, Señor, que nos consagremos a usted, Señor, y que podamos servirle de acuerdo a su voluntad. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que pase buena tarde. Bendiciones para todos.